hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, ejército zapatista de liberación nacional. Buenas tardes, queridas, queridos oyentes. Está sonando la sintonía de Señales de Humo. Si es la primera vez que te asomas a este diálogo, a este podcast, te pedimos que nos des un minuto para que te contemos de qué va este programa. Y si eres uno de nuestros oyentes habituales, te agradecemos que vuelvas a asomarte por este espacio radiofónico. Buenas tardes, Begoña. Buenas, ¿Le cuentas tú a nuestra audiencia qué es esto de Señales de Humo? Mira, me gusta mucho esa confianza tuya en la audiencia recién incorporada. Así que, si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que estás escuchando un programa semanal que se emite desde una emisora comunitaria en Huelva y que se redifunde en distintos espacios. Un programa de contenido socioambiental que pretende humildemente aportar algo de pensamiento crítico y de propuestas de transformación social. Así es, tenemos una hora de programa por delante, tenemos algo de música que nos ha preparado Aurora para aderezar todo esto, tenemos un tema principal que enseguida os presentamos, tenemos el vistazo al mundo, la sección de memoria histórica y todo convenientemente enlatado por nuestro técnico, el señor Javi, que lo tenemos detrás de la pecera y que nos ayudará a conducir todo esto a través de las ondas. Pues con eso estaría casi todo. Nos falta lo más importante, que es nuestra audiencia, los hombres y mujeres que andáis escuchando este programa ahora mismo. Os podemos prometer que hemos preparado esta hora de radio con todo nuestro cariño y la máxima dedicación y que de verdad esperamos que os guste y os diga algo nuevo. Pues bienvenida, bienvenido a este nuevo programa de Señales de Humo. Te hablamos desde la emisora comunitaria Hispanidad Radio, en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazarlas. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta gringo el que me... Y ahora, como cada semana, el vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla. Un repaso semanal, bueno, que nos hace por la actualidad, una actualidad que no se la pone fácil porque no deja de moverse en todas direcciones como enloquecida, pero aún así aquí tratamos, bueno, de ponerle un puntito de mesura y tratar de mirar la actualidad con cierta pausa, no sé, tú dirás, Gonzalo. No, pausa. ¿No? Pausa no, porque no da tiempo de... Va todo seguido, Va ¿no? todo. Todos son videoclips ya. De una guerra, está acabando una guerra, está empezando la otra. Pero bueno. Mira, el primer tema que traía para el vistazo de hoy tiene que ver con nuestro rey. ¿El de ahora o el de antes? El de ahora, el Felipe. El V palito, ¿no? El Felipe. Vale. El otro día, cuando escuché las declaraciones estas que ha hecho, pensé que andaba mareando la perdí, ¿no? Que al final decía, se enreaba ahí en el palabrerío para no decir casi nada. Sin embargo, bueno, ha tenido muchas consecuencias esas palabras aparentemente inocentes de Felipe VI, que señaló, y cito textualmente: las estudiamos, las conocemos. Hablaba de las cosas que pasaron en el pasado. Dices, bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores actuales, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos.
no como su padre, que estaba muy orgulloso. O sea, que la escabechina que montamos en el continente aquel tiene ciertas lagunas. Hasta ahí llegamos. Era una primera disculpa así muy, muy matizada con el continente, que llevaban reclamando ya mucho tiempo. Pero bueno, aquí hay quien no ha cogido con agrado ese revisionismo, ¿no? Y ya se han lanzado a degüello con todo lo que ha supuesto, algunas como Ayuso diciendo barbaridades y otros como Feijóo, que ha tenido que rectificar porque, bueno, acusaba prácticamente de panfletario a Felipe VI. No sé qué pensáis ustedes. ¿Se ha pasado de frenada o...? No sé, yo creo que ya era hora, ¿no? O sea que vamos un poquito... Es algo que vamos a destiempo, ¿no? Es algo que ya se tenía que haber hecho y haber cambiado un poco el sentido también del Día de la Hispanidad, ese 12 de octubre, ¿no? ¿Sabes? Eso todavía... No sé, parece el Día de las Razas, ¿no? No sé, con Franco, no sé. Yo creo que podíamos darle ese encuentro de países, de un continente con otro, un hermanamiento, pero no sé, parece todavía que estamos en la conquista, ¿no? De aquellos territorios, ¿no? Yo creo que viene bien, tarde, pero bueno. De revisionismo no quiere uno nada. Bueno, hoy Trump se os va a colar, aunque lo hubiésemos querido evitar, pero se os va a colar en vuestro tema principal, en la entrevista que vamos a tener luego. Aunque vamos a estar muy lejos de Irán. Y bueno, eso pasa porque Trump anda dando portazos por todos lados, ¿no? Alimentando a Netanyahu en su locura contra el Líbano, contra Irán. Bueno, la última noticia es ese ataque contra una instalación de gas, la mayor del mundo, dicen, que gestionan además entre Irán y Qatar. O sea que van sumando afectados a todo esto, ¿no? Qatar ya ha puesto sus protestas, las bombas caen en la zona, pero al final rebotan contra las bolsas de todo el mundo. Y eso termina reflejándose en la gasolinera, que es a donde vamos todos los días a repostar, a intentar llenar el vehículo para movernos. Y bueno, todo se está encareciendo. Todo esto puede acabar muy mal, ¿no? Porque sobre todo porque la diplomacia está dejando de ser un retén, una presa de retención de las locuras de todos estos señoros, ¿no? Los frentes abiertos cada vez son más amplios y más complicados, ¿no? Ucrania, Irán, Líbano, en fin. No sé si pensáis que la escalada seguirá creciendo, porque puede seguir creciendo al mismo tiempo que el precio de los insumos. Bueno, yo creo que a Trump también se le está atragantando un poco esto, ¿no? Porque ya incluso la OTAN le ha dicho que no va a apoyarle. Bueno, pero él ha dicho que en realidad nunca ha querido que la OTAN le ayudara. Sí, pero yo creo que lo de las bombas se le están acabando. O sea, ese ejército más poderoso del mundo parece que es un poco más de palabrería que otra cosa. Entonces, no sé, que al final negociará con Irán, se acabará la guerra pronto. No sé si pensaba que Irán era lo mismo que Palestina. Yo creo que sí, ¿sabes? ¿Sí? O que iba a ser tan fácil como Venezuela. Entramos, nos lo llevamos y ya está, ¿sabes? Aquí se ha atragantado. ¿Sabes? Como analista entonces Trump, no, suspendido. Pésimo. Bueno, y os voy a dejar con una noticia, me voy a reñir porque no traigo buena noticia, pero las cosas están así. Si las tendencias actuales continúan, más de 27 millones de niños morirán de aquí a 2030, perdón. Y hablamos de todas estas muertes evitables, ¿eh? Los avances contra la pobreza y la exclusión, la lucha contra el hambre, contra la desnutrición, todo eso que se ha ido gestando muy lentamente desde todos esos grandes planes de la ONU, los famosos ODS, los objetivos que no dejan de ser muy posibilistas, que avanzaban muy lento. Bueno, pues todo eso parece que se va yendo lentamente al garete, porque toda esta locura belicista en la que andamos metidos deja esos objetivos sin prioridad política, sin financiación, ¿no? De hecho, Trump, una de las primeras cosas que hizo fue retirar la financiación de la OMS, bueno, de todo lo que le olía a ONU, ¿no? Y las consecuencias se miden al final en millones de muertos, en millones de refugiados, en millones de enfermos. Si queréis, por no acabar tan oscuro, ayer vi en una entrevista a Rosana, esta cantante que lleva décadas cantando bonito, bueno, me resultó llamativo que siguiera defendiendo todas esas cosas de un mundo mejor, ese buenismo que yo lo escuchaba y me resultaba, ante tanto odio, como una cosa lejana, como del siglo pasado, ¿no? Pero oye, sigue habiendo gente que por ahí sigue cargada de esperanza y habrá que juntarse con eso, porque la alternativa es bastante gris. Bueno, Aurora, dinos qué nos traes hoy, que hoy presentas tú la música. Bueno, hoy os traigo a Ana Carla Maza,
para iniciar esta selección musical, este programa. Pues como decía Gonzalo, también por aportar un poquito de alegría y buena vibra que falta nos hace. Ana Carla es una maravillosa violonchelista y compositora cubana que a través de su voz y el sonido de su violonchelo combina ritmos de salsa cubana, brasileño, cumbia, jazz, reflejando una visión cosmopolita y arraigada de sus raíces. Es un menjunje delicioso con el que ir abriendo boca y con el que espero que disfrutéis. Este tema se llama Caribe y bueno, ahí os dejo. Ana Carla Maza. Caribe es la alegría, el calor y el apagón. Caribe es enamoramiento y las ganas de vivir. Los cielos vuelan alto y cantan amor. Pájaros llenan de vida los días sin sol. Los cielos vuelan alto y cantan amor. Pájaros llenan de vida los días sin sol. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe. Cántalo, lo, lo. Si me muero de amor que sea por ti. El hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero de amor que sea por ti. El hielo se derrite, el invierno florece. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz. Cantando el canto del Caribe. Cántalo, lo, lo. Soy del Caribe, 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 soy. Y si me muero de amor, que sea por ti mi corazón. Del Caribe, soy. Caribe, la alegría de vivir. Del Caribe, soy. Todo lo bueno que me trae. Bueno, Feli, vamos con el tema principal, ¿no? Sí, vamos allá. Pues mira, un tema que lo teníamos preparado desde hace varias semanas, aunque parezca ahora que es oportunista, pero no es así, y es que la actualidad lo ha puesto justo en el centro de la palestra informativa. Tenemos aquí en el estudio con nosotros una invitada muy especial que queremos muchísimo, que ya ha repetido varias veces y a la que le agradecemos enormemente que se haya acercado a los estudios de Hispanidad Radio. Pues sí, es una invitada muy especial porque la hemos tenido aquí, bueno, para hablar de temas muy locales, como los asentamientos de temporeros, pero también porque de vez en cuando tiene la costumbre de asomarse a países lejanos, una buena costumbre, y nos trae noticias, bueno, de primera mano. Es decir, de alguna manera es nuestra enviada especial, nuestra reportera, y siempre acaba uno de esos viajes, pues que le pedimos que se acerque a contarnos la experiencia. Pues lo dicho, Pepa, muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Señales de Humo una vez más en esta emisora de Hispanidad Radio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras y un placer. Muchas gracias, Pepa. Bueno, pues Pepa Suárez es maestra, pero también militante, feminista. La hemos tenido, como hemos dicho, aquí en varias ocasiones para hablarnos de los asentamientos, pero hoy la traemos para hablarnos de Cuba, porque Pepa ha pasado varias semanas en ese país. Así que nada, Pepa, cuéntanos, si quieres, para empezar esta entrevista, bueno, las razones de ese viaje. ¿Habías estado anteriormente en Cuba? Sí, bueno, yo he estado en Cuba varias veces y la primera vez fue en 1991 y con otro compañero estuvimos en el 93, que fue el periodo especial, en el 94, y estuvimos haciendo un documental sobre cómo funciona el bloqueo. El bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba.
y después ya no fui más hasta 2016, estuve en 2019 y el año pasado y o sea que he estado viendo un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no? Bueno, pues este tema que nos trae aquí, ya como decíamos al principio, lo hemos comentado, o sea, lo hemos preparado hace varias semanas, antes de que Trump y sus bravuconadas pusieran en titulares a Cuba, que es de lo que vamos a hablar. En estos últimos días, además, hemos tenido la noticia de un apagón que ha afectado a mucha gente, aunque creo que los apagones son bastante habituales en aquel país. Sabemos que el embargo impone unas duras condiciones de vida a la población cubana. Pepa, ¿por qué no nos cuentas en qué condiciones están viviendo hoy en Cuba actualmente, ¿no? Hoy día? ¿Y realmente es un país desarrollado tal como entendemos nosotros el desarrollo? Bueno, la verdad es que Cuba lleva muchísimos años en crisis, entonces para ellos, bueno, evidentemente esto es una situación excepcional porque en el sentido de que es la peor crisis que han pasado desde 1959, cuando comenzó la revolución, pero sí es verdad que este bloqueo energético que impuso Trump el 29 de enero, pues ha cogido a Cuba con 6 años atrás de crisis. Venía de una crisis muy grande, con lo cual este bloqueo energético la está asfixiando. Entonces, ¿cómo es la vida allí? La vida es muy difícil. Este bloqueo, ellos llevan de apagones ya 5 años, pero claro, los apagones ahora son bastante más largos. Eso mediatiza la vida totalmente. El agua, muchas veces en esos sitios donde no hay luz tampoco hay agua porque no se puede bombear el agua. Bueno, no se pueden cargar los teléfonos, los hospitales tienen grupos electrógenos, pero necesitan combustible. Mira, para hacerte una idea, yo estaba en un hotel, pues que en un momento dado había que ducharse con agua fría porque había luz, porque lo tenían cogido de otro sitio, pero no había combustible para los calentadores. Entonces, el transporte público se ha eliminado casi totalmente. Y eso es muy importante y muy dramático. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero para coger transporte privado. El poco transporte privado que hay vale bastante dinero para para lo que gana la gente, entonces no puede. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la gente está abandonando los puestos de trabajo porque no tienen dinero para ir a trabajar, porque les vale más diariamente al mes el transporte que lo que ganan. Entonces, ¿qué están haciendo en los puestos de trabajo? Pues están haciendo turnos muy largos para no tener que ir todos los días. Hay veces que incluso dependiendo del tipo de trabajo se quedan en los trabajos durmiendo y entonces trabajan 2 o 3 días seguidos y después están 4 días sin descansar. Pero claro, hay muchas cosas que se han tenido que eliminar, entonces el gobierno ha tenido que tomar medidas excepcionales, como es, pues, por ejemplo, la universidad la ha cerrado, las residencias de estudiantes se han cerrado, las clases son online, pero resulta que no hay electricidad. Como decía, los transportes están cerrados, los periódicos, pues el Granma, por ejemplo, que salía todos los días en papel, solamente sale una vez a la semana. Los periódicos provinciales tampoco salen. Y mira que tienen rotativas que son nuevas, que se las regaló China, pero no tienen medios como para hacerlas andar. Entonces hay muchísimas medidas de emergencia que están mediatizando la vida, la gente no tiene combustible para comer, entonces eso hace que la gente se desespere mucho. Que además haya mucho individualismo, quiero decir que ese sentido de la comunidad que había en Cuba, evidentemente cuando hay una crisis la gente tiende a recogerse al individualismo, a sálvese quien pueda. Efectivamente, a salvarse ellos, a ver cómo comen ese día. Hay una inflación tremenda, por lo tanto la comida vale muchísimo.
Entonces, la verdad es que se está convirtiendo en una historia en una situación bastante dramática. Pero hablabas de 6 años, o sea, ¿cómo se sostiene esta situación durante tanto tiempo? ¿Tú qué sensación te traes ahora que vienes recién de allí? ¿Cómo...? Bueno, como he ido en 2019, el año pasado y sí se ha notado, claro, desde el 29 de enero ha sido un antes y un después. Eso es así porque además el último barco de combustible entró en diciembre. Fijaros que nosotros nos estamos poniendo nerviosos porque el petróleo está subiendo. Sí. La gente está comprando, mucha gente está comprando porque se pone nerviosa. Pues imaginaros, el último barco que entró fue en diciembre. O sea, han llegado a contemplar la opción 0 de combustible. Esa opción incluso se llegó a contemplar también en el periodo especial, en 1993. Entonces, bueno, es una situación bastante complicada. ¿Qué ocurre? En 2019 también hay un antes y un después, que es cuando entra Trump en el gobierno e implementa 243 medidas para asfixiar todavía más el bloqueo, ¿no? Por ejemplo, pues designa a Cuba y la mete dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Empieza a sancionar a empresas que comercien con Cuba. Pone en marcha el título 3 de la ley Helms-Burton, que significa que cualquier empresa extranjera que comercie con Cuba y utilice propiedades, le da ese título 3, da vía libre en Estados Unidos para que cualquiera pueda llevar a los tribunales la exigencia de esas propiedades que expropiaron en 1959 cuando entró Fidel Castro. Entonces, eso echó a muchas multinacionales para atrás, muchas multinacionales relacionadas con el turismo principalmente, y además hubo mucho revuelo porque evidentemente eso implicaba a terceros países que no tenían nada que ver con Cuba y que, bueno, Estados Unidos le estaba diciendo lo que podía y no podía hacer, ¿no? Eso, bueno, pues, por ejemplo, se limitó las remesas de dinero, de divisas que mandaban la familia. Es decir, para que os hagáis una idea, me explicaba una investigadora de allí, cubana, del programa, que trabaja para el Programa Mundial de Alimentos, que ella tenía problemas para cobrar el sueldo de Naciones Unidas, pues porque no podía haber transacciones con Cuba, o sea, a partir de 2019, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué hace? Pues refuerza el bloqueo, viene seguidamente el COVID, se va el turismo, empiezan los apagones porque desde 2019 se hace un cerco a a Venezuela, que era el principal proveedor de petróleo. Entonces entra menos petróleo a Cuba, con lo cual empiezan los apagones, empieza el deterioro de los servicios, el turismo cuando termina el COVID pues empieza a recuperarse en las zonas de alrededor de Cuba, como República Dominicana, zona del Caribe de México, pero no en Cuba, con lo cual al no entrar en turismo no entra divisa. Si no entra divisa, el gobierno cubano no tiene dinero para comprar insumos. Con lo cual es la tormenta perfecta y ha ido de mal en peor desde 2021 hasta ahora. Es decir, el ahogo desde 2019 ha sido bestial. Entonces, fijaros, Cuba creo que necesita entre 130.000 barriles diarios de petróleo. 90.000 entraban de Cuba, de Venezuela. Entonces, desde 2014 hasta ahora han ido disminuyendo por las sanciones a Venezuela, por el desplome del precio del petróleo, etcétera. Y últimamente, pues por las actividades de Trump, de que ha dicho que no entra nada, ¿no? Entonces, Cuba ahora mismo está utilizando 40.000 barriles de petróleo, hemos dicho que necesita como unos 130, 140, 40.000 barriles de petróleo que producen ellos
pero es de mala calidad y se utiliza principalmente para la electricidad, pero no se puede utilizar, por ejemplo, para el transporte ni durante todo el día, además, ¿no? Exacto. Sí, porque Cuba, ¿no?, digamos, es un heredero de una revolución histórica, como decían, ¿no? Y es una revolución, que como otros países ahí se ha ido transformando, aunque siempre, como mencionabas, está condicionada por el embargo que Estados Unidos ha mantenido siempre. Porque Cuba, ha sido cuna y es de grandes músicos, ha sido un gran formador de médicos y médicas, ha sido generosa a la hora de mandar educadores por todo el mundo e incluso ha hecho un esfuerzo por exportar los beneficios de su proceso revolucionario. ¿Queda algo de la revolución cubana? ¿Hacia dónde camina el país, digamos, en términos de gobernanza actualmente? Exactamente, ese es el problema, que los logros de la revolución cubana se están depreciando porque, por ejemplo, ¿por qué está pasando hambre la gente? No porque no haya comida, que eso es otra. En fin, toda la propaganda dice, no vayáis a Cuba porque no hay comida, te vas a morir de hambre. No es cierto, hay comida. Lo que pasa es que no está al alcance de la gente. Una de las cosas que se me olvidó desde 2019 hasta ahora, también el gobierno cubano ha cometido fallos, hizo una unificación de moneda y eso hizo que subiera la inflación muchísimo, con lo cual los precios están altísimos. Para que os hagáis una idea, un pensionista cobra 7.000 pesos. Un cartón de huevo vale 3.500 pesos. Entonces, con eso está todo dicho, ¿no? Un médico cobra $10, verás, entre 10 y 20 dólares, dependiendo también de los servicios que haga, de la especialidad y tal, que pueden ser 20.000 pesos. La Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, ha dicho que se necesitaría 30.000 pesos para comer, mínimamente para comer. Entonces, 30.000 pesos no cobra a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los logros de la revolución? Bueno, pues una de las cosas en las que se basaba la igualdad en la sociedad era la canasta básica, que proporcionaba a través de la cartilla de racionamiento el gobierno. Esa canasta básica ahora mismo el gobierno no tiene divisas para darla, con lo cual Naciones Unidas ha calculado que para los adultos ahora mismo cubre esa canasta básica el 35% de las calorías que un adulto necesita al día y el 45% de menores de 14 años, con lo cual el resto tú lo tienes que comprar. Entonces, la gente está viviendo normalmente con las remesas que le mandan sus familiares, la gran mayoría. Los otros tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que se ha deteriorado. ¿Qué ocurre con la sanidad? Efectivamente, como decías, ¿no? La sanidad ha sido reconocida por Naciones Unidas en sus informes, como, por ejemplo, la atención primaria, como una de las atenciones primarias en salud más eficiente con pocos recursos. Ha sido reconocida las brigadas de solidaridad internacional al resto, a los países como América Latina y África por su buen hacer. Cuba tiene una escuela internacional latinoamericana para que se formen los médicos médicos de otros países gratuitamente en todas las especialidades que quieran. Se han formado miles de médicos de todo el mundo en Cuba. Es decir, ha sido un ejemplo siempre. Se han erradicado enfermedades como la tuberculosis, el sarampión. Se han hecho pues programas masivos de vacunación. Cuba está entre los primeros países del mundo con menos mortalidad de COVID. Ha fabricado su propia vacuna y, ojo, hay que decirlo, esto entre paréntesis y en mayúscula, un país subdesarrollado y bloqueado. En 2020 fabricó 3 vacunas de COVID y vacunó a toda la población. Ha exportado biotecnología y ahora mismo tiene una escasez de medicamentos impresionante. ¿Por qué? Porque el bloqueo no le permite comprar materia prima para hacer los medicamentos. O sea,
Cuba ha exportado medicamentos porque lo ha hecho, porque tiene además capacidad para hacerlo, porque tiene conocimiento, capacidad y científicos preparados, pero no pueden porque no pueden comprar materia prima para hacerlo, con lo cual esa sanidad tan impresionante que tenía, que ha sido reconocida mundialmente, pues resulta que no se puede, ahora mismo está al mínimo. Por deciros, mira, el día que yo me fui, ese día yo dejé a un amigo mío que conozco desde la primera vez que fui a Cuba. Ese hombre es muy mayor y tiene un cáncer de garganta y lleva 1 año y medio esperando una operación, porque se hacen solamente operaciones de urgencia. Me tomé un café con una chica que tiene 18 años frente a mi hotel, y esa chica es de la Isla de la Juventud, estaba estudiando económica y me estaba diciendo que estaba buscando un trabajo porque no puede mantenerse porque han cerrado su residencia de estudiante. Dice, y claro, las clases online son una porquería, me decía, imposible, ¿no? Entonces, la educación universitaria, como decía, se ha cerrado. Mira, entre el 12 y el 22 de febrero se celebraba la Feria Internacional del Libro de La Habana, que es muy importante, y se tuvo que anular para otro momento. Ellos decían para otro momento porque, bueno, eso se hace en una zona donde hay que ir con transportes y tal, pero además es que eso es un encuentro muy importante latinoamericano donde vienen editores, es decir, no solamente es un evento cultural, sino también económico, de promoción de libros y tal. No se pudo hacer. La feria del habano, del habano, de los puros, tampoco se pudo hacer porque no era imposible. Eso también acoge a mucha gente internacionalmente, empresarios que vienen a comprar los puros y tal. Es decir, evidentemente se está deteriorando toda la infraestructura, lo que son cañerías, edificios, etcétera. Vamos, yo con todo lo que estás contando, yo no sé si ahora vamos con un poquito de música para ir viviendo esto, pero yo estaba imaginándome a las personas cubanas que siempre te las imaginas como gente alegre, felices, contenta, cantando, y ahora ya esto creo que va a ser imposible. O sea, yo creo que la gente tiene que tener una cara de demacrada, de tristeza porque es que no, la imagen que teníamos no se representa con esto. Bueno, Aurora, no sé si quieres contar algo, pero porque no nos introduce un poquito de música y vamos charlando un poquito después. Bueno, vamos precisamente con una pieza de instrumental con la que el pianista y compositor Bebo Valdés nos lleva de la mano a un lugar precisamente íntimo y reflexivo, de nostalgia, tristeza, añoranza, como si fuera una especie de lamento personal convertido en música. Mira que, aunque sabemos que ya Bebo, por desgracia, no está entre nosotras, pero que actual, ¿no? También este sentimiento que nos transmitía él. Bueno, pues vamos a escucharlo con Lamento Cubano, dentro de su disco El Arte del Sabor.
Bueno, vamos a seguir con la entrevista que estamos haciéndole a Pepa Suárez, que nos está acercando a Cuba desde la experiencia de un viaje que ha hecho recientemente a ese país. Y según lo que nos está contando y veníamos comentando aquí, bueno, pues es posible que hoy día la impresión que tenga mucha gente de la calle con lo que está sucediendo en Cuba es que Cuba es un país devastado, que lo que le sucede es consecuencia de las decisiones que ha tomado el gobierno cubano o la población, la sociedad cubana en todos estos años atrás, y que Trump de alguna manera es su salvador, ¿no? Que yo no digo que todos nos traguemos ese discurso, pero sí que Estados Unidos parece que está alisando el terreno para una posible ocupación, para poner todo en su sitio bien, como si se necesitara un conflicto para ir olvidando lo anterior y poner las cosas en su sitio, ¿no? ¿Tú crees que habrá mucha gente aplaudiendo desde dentro y desde fuera también una posible intervención estadounidense en aquel país hoy día? Bueno, yo creo que en ese sentido Cuba sorprende, ¿no? Y yo me he venido sorprendida y te das cuenta de lo chiquitita que eres tú y de los agobios que nosotros tenemos en estos mundos donde vivimos, ¿no? Llenos de cosas y de consumismo, y cómo la gente aprende a supervivir y no pierde la alegría. Efectivamente, la situación es durísima, pero no vienen de cero, no les ha pasado ahora. Están acostumbrados y Cuba está agredida hace décadas, hace 7 décadas, con lo cual el cubano, yo creo que el cubano y la cubana han aprendido a supervivir y a no perder nunca la alegría. Hay una cosa que me contaba Irami Rosiquer, es un investigador, un profesor de la Universidad de La Habana, que decía que seguramente el día que celebraron los funerales de los 32 militares que asesinaron en Venezuela, que rodeaban a Maduro, el anillo que formaban parte de ese anillo, cuando se celebraron los funerales en la Plaza de la Revolución en La Habana, ese día estaba lloviendo, y la cantidad de gente que llegó allí demuestra, él sacaba como conclusión de que la administración americana y la diáspora cubana de derecha no han entendido nunca el sentido del patriotismo que tienen los cubanos, que está por encima incluso del gobierno cubano, del socialismo, de lo que sea. Es decir, yo puedo estar en contra del gobierno, que hay mucha gente que está en contra del gobierno, pero en mi país que no me lo toque una bota de Estados Unidos. Eso en Cuba es... ya te digo, justo antes de irme yo estaba esperando un taxi para ir al aeropuerto y estaba hablando con un hombre que trabajaba en el hotel y pues eso, era un hombre de esos que ganan pues 7.000, 8.000 pesos y decía, bueno, a mí que me den un fusil cuando sea necesario porque yo voy a defender a mi patria. Es decir, el sentido de la dignidad que muchas veces creo que desde aquí no se entiende y que yo creo que ha chocado siempre con la administración americana, que lo que ha intentado desde 1959 ha sido asfixiar a las ciudadanas y a los ciudadanos para que se levanten en contra del gobierno y ellos entren paseando por la isla, ¿no? Yo creo que eso no va a suceder. Puede suceder otra cosa, pero por las conversaciones que yo he tenido con gente, incluso ya os digo, gente que no están a favor del gobierno, no creo que no va a suceder ese caos. Desde dentro al menos no. Desde dentro no. Y lo intentan. Y hay mucho dinero. Desde que todo el tiempo que he estado en Cuba, pues claro, al meterte en las redes sociales te saltan más y más. Y es impresionante el dinero que tienen en sus plataformas, en perfiles que son falsos, incluso en inventarse ahora mismo. Lo estaba viendo aquí. Yo entro en mis redes y veo se han levantado gente en no sé qué pueblo, en el otro, y es mentira. No es cierto. O sea, lo que están es calentando a la población diciendo que... Entonces, sobre eso hay mucho dinero, está muy bien organizado. La diáspora cubana de Miami obliga, con Rubio a la cabeza, Marco Rubio a la cabeza,
intenta que este pedófilo entre de cualquier manera en Cuba. O sea, eso... Bueno, Pepa, vamos a otra vertiente tuya, la feminista, ¿no? Porque nos enteramos precisamente de que andabas por Cuba por un artículo que vimos publicado en El Salto, en el que hablabas de la situación de la mujer en Cuba. Y bueno, aprovechamos ya que estamos ya pasado el 8M, es muy reciente, para profundizar en esta cuestión. ¿Hay movilizaciones feministas en Cuba? Me imagino que sí. ¿Y salen las mujeres el 8M? Bueno, lo hacen de otra manera. De otra manera, ¿no? Sí, lo hacen de otra manera. Hay... A ver, las mujeres tienen exactamente los mismos derechos, eso está recogido en la Constitución, el aborto es libre y gratuito, y además me llama mucho la atención, y es cuando tú te das cuenta de las reminiscencias religiosas que tenemos en Europa de hablar de ciertas cosas. La gente allí habla, pues yo aborté, o sea, es algo natural sí. Que si lo han hecho no lo esconden de ninguna de las maneras, porque tradicionalmente, bueno, pues su cultura ha sido así, ¿no? Me he encontrado mujeres en todos los puestos, en todos los sitios, y eso es una cosa que también me ha llamado la atención. Sí es cierto que una de las cosas que escribía en el artículo, y es que, debido a la cultura, y eso pesa mucho, las mujeres en la crisis sí tienen una sobrecarga de trabajo, exactamente. Aparte de su trabajo, pues tiene la sobrecarga de cuidar a sus mayores, de hacer la comida. El estrés es muy gordo, porque además me decía esta mujer que me lo contaba, esta feminista, que tienen que pensar en cómo hacer una comida para estirarla con los mismos elementos, ¿no? Con los mismos alimentos. En fin, es una cosa absolutamente... Un día especialmente duro, ¿no?, para la mujer. Sí, porque es muy duro. Decías en tu artículo que el 60%, lo leo aquí, ¿no?, que supone la fuerza profesional del país, el 60% son mujeres, ¿no? Son mujeres. Hablas de la carga del cuidado, que tradicionalmente, sí. O sea, que un día de la mujer cubana tiene que ser para reventar. Claro, y además hay muchas científicas en biotecnología, están trabajando más de la mitad de los científicos y científicas que hay son mujeres, pero fijaros, desde 2019 hasta ahora el número de científicas ha disminuido. ¿Por qué? Porque han tenido que dejar su trabajo debido a todo esto, ¿no? También entrevisté a una chica diputada que era cantante y me comentaba, dice, es el único... La Asamblea Nacional Popular es la única asamblea que tiene, creo que el 60% de mujeres, y la mitad son menores de 35 años. Entonces ella decía que se sentía muy orgullosa porque pertenecía a esa doble ratio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que en ese sentido, como en cualquier otro país, sí es verdad que hay una lucha por delante, pero hay muchas organizaciones feministas. Por ejemplo, el año pasado estuve en la presentación de campañas en contra de las violencias de género. Hacen campaña específica de violencia en contra de la violencia de género en adolescentes. Están financiadas además normalmente por organismos internacionales y por embajadas de países como Noruega, España, también a través de la ECI, etcétera. Es decir, hace muchísimas cosas a través de esas organizaciones. La Federación de Mujeres Cubanas es los días 25 y 27 de febrero, yo no tuve ocasión de ir, pero tenían encuentros de mujeres latinoamericanas dentro de Cuba que se hace cada 2 años. Es decir, los encuentros son continuos. Uh-huh. Y las reflexiones... Totales. Y bueno, en el artículo, igual que en la entrevista, ¿no? Colocas el bloqueo como la principal razón de las dificultades del pueblo cubano. Bueno, ese bloqueo ha condicionado desde siempre la vida en Cuba, pero quizás sea uno de los momentos más complicados, el actual, ¿no?
No sé, para entender la coyuntura cubana tenemos que conocer también, lógicamente, el alcance y la profundidad de ese bloqueo, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco sobre esta cuestión? ¿Hasta dónde alcanza el bloqueo? ¿Cómo se ejerce? Así... El bloqueo es complicado. Difícil. Yo creo que el bloqueo abarca todo el todo. espectro. Fijaros, mira, mi ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en un hotel y iba reservando mi hotel por plataforma. Entonces me costaba más barato, bueno, eso ocurre también aquí, es mucho más barato si tú reservas por plataforma que si lo pagas allí, ¿no? Entonces, 2 días antes de irme, Cuba desapareció de todas las plataformas. O sea, yo no podía reservar mi hotel. Me tuve que ir de ese hotel porque, claro, pagarlo allí en recepción era superior a lo que yo podía pagar y me tuve que ir a un hotel donde pagaba en moneda nacional, ¿no? O sea, ese es un ejemplo. De hecho, bueno, Cuba no puede entrar en las plataformas, en las grandes plataformas donde se venden paquetes. Tienen muchas plataformas que están bloqueadas. Otra chica me contaba, una chica que es ilustradora, me contaba que la fábrica, por ejemplo, la fábrica es una... ¿cómo decirlo? Es una entidad privada cultural. Abre una cuenta virtual donde hay mercados y donde tú puedes vender tus cuadros, ¿no?, de serigrafía. Yo lo cuento como ellos me lo contaron porque no tengo ni idea de cómo se hace eso. Bueno, hay mercados mundiales de serigrafía. Abren una cuenta y esa entidad privada llama a jóvenes artistas para que cuelguen sus cuadros y los vendan. Bueno, esta chica, por ejemplo, pues vende... Los 4 cuadros, 5 que puso, los vendió. Ella se volvió loca porque le pagaron 1.000 euros. Era la primera vez que cobraba de su obra, ¿no? Es una chica muy joven. Y al poco tiempo la cuenta la cierran porque se dieron cuenta que eran cubanos. Es decir, el bloqueo yo creo que llega desde los grandes comercios, o sea, del gran comercio hasta la vida privada de la gente. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el bloqueo era lo que decía, ¿no? Se ha hablado tanto del bloqueo que no, es que bloqueo no existe. Toda la culpa se le echa al bloqueo, ¿no? Sí. Mira, ya, Pepa, por terminar, porque bueno, hemos dedicado el programa 100% porque nos parece tan interesante y tan desconocido que creo que merecía la pena y tenemos más cosas preparadas, pero ya veremos cómo en otro momento se irán poniendo. Pero por un detalle... sobre la política, ¿no? Por centrar, a ver si eres capaz de nada. Cuba como última revolución latinoamericana, viendo el declive, ¿no?, del resto de países que ha tenido alrededor, incluso de cómo sus gobernantes o sus líderes revolucionarios han ido haciendo justamente lo contrario de lo que hacían. La revolución tiene todavía vida, la gente sigue creyendo en la revolución cubana. Algo has comentado, ¿no? Pero cómo se tendría que trasladar un poco, cómo se tendría que transitar la política cubana ahora para que siga ese sentimiento de revolución teniendo sentido. Bueno, yo creo que Cuba es como una especie de faro, ¿no?, para las izquierdas, para el resto de las izquierdas. Yo creo que es un ejemplo de dignidad. Y si Cuba cae, yo creo que no vamos a tener un horizonte hacia donde luchamos. Además, yo creo que el capitalismo lo que está demostrando, lo que quiere demostrar es que un país socialista ves que fracasa, no puede seguir adelante. Por lo tanto, yo creo que desde el resto del mundo creo que estamos haciendo poca solidaridad y no nos estamos dando cuenta de lo que esto significa, ¿no?, de lo que significa el que no caiga Cuba. Bueno, Pepa, pues casi que contigo despedimos el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido. No sé si Félix le quiere decir alguna cosa. Nada, Pepa. Nos vemos en la próxima, ¿no? Muchas gracias por a este repaso que yo creo que es muy aleccionador. Necesario. Porque claro, yo creo que es una visión que lo conoces desde dentro y siempre nos llega desde fuera y es muy complicado saber la realidad de Cuba y más como tú has dicho, que está todo tergiversado, ¿no? Sí. Muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Muchas gracias, Pepa.
buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle. Como decía Feli, hasta aquí hemos llegado hoy. Un momento interesantísimo que creo que tendríamos que alargar en otra ocasión, porque siempre nos viene bien que alguien de primera mano nos cuente lo que está pasando y que nos ayude a reflexionar y a situarnos bueno, con nuestras propias ideas para poder construir ese mundo posible en el que creemos, ¿no? Bueno, pues hablando de Cuba, ¿no? Yo creo que habría que traer a esa persona que fue Fidel Castro, ¿no? Que más allá de lo que representa, ¿no? Es amado por muchos y odiado por otros, pero yo creo que sus discursos siempre tenían una cualidad, que decía siempre la verdad, ¿no? Y era una verdad incuestionable, ¿no? Y en 1992, precisamente hablando del medio ambiente, nos aconsejaba: cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte. Bueno, pues nos despedimos hoy. Hasta aquí un miércoles más, en directo desde Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio, en El Salto Radio y en Onda Local Andalucía. Y si nos estás escuchando por el podcast, os invitamos a colaborar con nosotros en la difusión para que estos mensajes lleguen a cuanta más gente mejor. Sabéis que podéis encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, nuestros contenidos de esta temporada y de las anteriores, también en el podcast del Salto Radio, y os recordamos que nos encantaría recibir tus opiniones y comentarios bien en el correo humo2orillas@gmail.com o bien a través de redes sociales. Buena semana. Transforma en barro, si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na.